Deuteronomio capítulo 31. En este capítulo se nos dan algunas instrucciones finales de Moisés al pueblo de Israel. De los versos del 1 al 2, Moisés declara que ya tiene 120 años. Ahí nos dice él su edad. Y también dice que no entrará a la tierra prometida, ya que Dios le había dicho, no pasarás este Jordán. Es decir que no era por la edad, no era porque físicamente era incapaz, no era ni siquiera que él podía entrar y ver, aunque no fuera líder, no. Dios le dice muy clara esta expresión, no pasarás el Jordán. O sea, tienes prohibido pasar más allá del Jordán. Acordémonos que la tierra prometida, en el punto que ellos se encontraban, estaba pasando el Jordán. ¿Qué hizo Moisés para no pasar el Jordán? Para que Dios le prohibiera pasar el Jordán. Bueno, en Números capítulo 20, si no has visto ese video, busca aquí en mi canal, hay un resumen de Números capítulo 20. Es cuando Israel se queja que no hay agua. Moisés, en vez de hablarle a la piedra, la golpea, sermonea al pueblo y está muy enojado, haciendo ver que Dios estaba muy enojado cuando Dios no estaba enojado. Él tergiversó a Dios completamente, la imagen que Dios quería mostrar, él la tergiversó y Dios fue su castigo. Este fue el castigo de Dios. Pudiéramos decir que fue Dios muy drástico, probablemente, pero a Moisés se le había confiado mucha responsabilidad y mucho privilegio, así que entre más responsabilidad y más privilegio, más es la exigencia. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. De los versos 3 al 6, él le hace un encargo a los hijos de Israel. Esforzaos y cobrad ánimo, porque Dios va con ustedes. De los versos 7 al 8, le hace un encargo a Josué. Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo y tú se las harás heredar. Del verso 9 al 13, el encargo es a los sacerdotes. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto, y a todos los ancianos de Israel. El encargo era, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Este era parte del trabajo de los levitas. Cada 7 años se debía hacer una lectura pública y una explicación de la ley de Dios a todo el pueblo. De los versos 14 al 15, se ve la investidura de Josué como líder de Israel. Sucedieron algunas cosas sobrenaturales. Se apareció Jehová en el tabernáculo en una columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Ahí Dios personalmente estaba dándole a Josué el cargo de el líder que continuaba el trabajo de Moisés. De los versos 16 al 23, Dios le dice a Moisés dos cosas. Una, le revela que viene una rebeldía y apostasía del pueblo de Israel, y le pide que escriba un cántico para advertir a Israel de esa futura apostasía. De los versos 24 al 27, Moisés preserva la ley de Dios como testigo contra Israel. Moisés termina los primeros 5 libros de la Biblia que le dio Israel y a toda la creación como palabras inspiradas por Dios. Así que los 10 mandamientos fueron colocados dentro del arca del pacto, pero todo este libro de la ley fue colocado al lado del arca del pacto, es lo que nos dicen estos versos. Y finalmente, de los versos 28 al 30, los ancianos y oficiales de Israel se reúnen para el cántico de Moisés. Moisés sabía que Israel se volvería rebelde a Dios porque Dios mismo se lo había dicho. Por eso Dios le pide escribir este canto y ellos se reúnen ahí. La continuación y el canto están escritos en el siguiente capítulo, el capítulo 32.